Me llamo Daniel, tengo 29 años y vivo con mi mujer, Clara, en una ciudad mediana del interior del estado de Washington. Esto ocurrió a finales del verano pasado, en agosto. Nos habíamos tomado unos días libres en el trabajo y decidimos visitar a mis padres, que viven en una pequeña ciudad a unas 3 horas de distancia. Es un lugar pequeño, donde todo el mundo se conoce y el tiempo parece pasar lentamente. Yo crecí allí, pero me fui en cuanto pude para probar una vida diferente. Mis padres siguen viviendo en la misma casa de siempre, un viejo edificio de 2 plantas, lleno de recuerdos y de esos típicos crujidos que uno aprende a ignorar con el tiempo. La casa tiene una habitación de invitados en el segundo piso, junto al antiguo dormitorio de mi infancia, y allí dormíamos Clara y yo los fines de semana. Mis padres estaban entusiasmados con la visita, prepararon la cena, abrieron vino y pasamos la velada charlando hasta tarde. Todo fue sobre ruedas hasta la madrugada. Me desperté a eso de las 3 de la mañana con el ruido de pasos, como si alguien anduviera por la habitación de invitados. Solo nosotros dormíamos allí. Solo Clara y yo. Y el sonido venía del otro lado de la pared, de la habitación vacía. En ese momento, pensé que era algo en mi cabeza, un sonido como de madera quebrándose o algo así, pero el sonido era muy específico. Pasos. Pasos lentos, como si alguien estuviera descalzo y se moviera. En ese momento, ni siquiera podía moverme. Me quedé tumbado, intentando comprender si Clara también lo había oído. Su respiración era normal, parecía dormida. Yo sostenía la mía, intentando escuchar mejor. Los pasos cesaron de repente y se hizo un silencio pesado e incómodo. Durante unos segundos no supe qué hacer. Cogí el móvil de la mesilla, miré la hora, las 3:08 y dejé la linterna encendida. Me levanté despacio, intentando no despertar a Clara, y me acerqué a la puerta de nuestro dormitorio. Toda la casa estaba a oscuras, solo la luz de la luna entraba por los huecos de las ventanas del pasillo. La habitación de invitados, que nadie iba a utilizar, estaba al final del pasillo, a la izquierda. Cuando miré a su puerta, había una tenue luz que salía de debajo. Aquella luz me molestó, porque recordaba haber apagado todas las luces con mi padre antes de subir. La habitación estaba cerrada, como de costumbre. Mis padres suelen dejarla cerrada porque nadie la usa, y mi padre tiene la costumbre de dejar la llave girada hacia adentro. Cuando me acerqué a la puerta, sentí ese extraño escalofrío, un escalofrío que parece empezar en el estómago y subir por la espalda. Llamé ligeramente, esperando, no sé, una explicación lógica, como si mi madre hubiera ido a buscar algo y se hubiera dejado la luz encendida. Pero nada. No se oía nada. Giré el pomo de la puerta, pero, como imaginaba, estaba cerrada por dentro. Acerqué la oreja a la puerta y, otra vez. Los pasos. Ahora más rápidos. Y juro por Dios que oí crujir la cama. Como si alguien acabara de acostarse. Volví a mi habitación casi sin aliento, intentando no parecer asustada. Volví a tumbarme junto a Clara y me quedé mirando al techo, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía resonar en la habitación. No quería despertarla por nada, pero me molestaba de un modo extraño. No era solo el sonido, era una sensación, como una presencia. Crecí en esa casa, conozco cada rincón, y nunca había sentido esto. Una hora más tarde, casi dormida, volví a oírlo, un estallido, luego pasos rápidos, como si alguien hubiera corrido escaleras arriba durante unos segundos. El caso es que el dormitorio de invitados es el último de la casa. No hay nada más después. Entonces, ¿hacia dónde? Por la mañana, cuando bajamos a tomar café, intenté abordar el tema con mis padres de manera informal, sin parecer paranoica. Pregunté si alguien había forzado la habitación de invitados o se había dejado la luz encendida. Mi padre, a su metódica manera, dijo que no. Que él mismo había cerrado la habitación la noche anterior y que la llave estaba en el cajón de la cómoda del pasillo. Fui a mirar. La llave seguía allí. Intacta. Nadie la había tocado. Volví arriba, solo, con el sol entrando ya por las ventanas, y abrí la habitación con la llave. La ventana estaba entreabierta lo justo para que entrara una brisa fría y lo más extraño era que la cama estaba visiblemente desgastada. Una sábana arrugada, una almohada con una marca en la cabeza. Pero nadie había dormido allí. Mis padres juran que no entraron en la habitación. Y yo me fío de ellos. Me quedé un rato en la puerta, mirando la cama como si fuera a responderme algo. La luz del día lo iluminaba todo y, sin embargo, la habitación tenía una atmósfera equivocada. No puedo explicarlo. Era como si el aire estuviera pesado, quieto,
con un olor distinto al del resto de la casa. No era moho ni suciedad, mi madre es una neurótica de la limpieza. Era algo más sutil, como si alguien que no debería estar allí hubiera pasado la noche. Me acerqué a la cama y puse la mano sobre el colchón. Aún estaba caliente. Eso me hizo dar un paso atrás, porque entonces ya no era solo paranoia. Alguien había estado allí esa noche. Excepto que la puerta estaba cerrada por dentro, y la ventana, incluso entreabierta, significaba que alguien no podía entrar o salir sin hacer ruido o dejar una señal. Volví abajo y llamé a mi padre al rincón. Le dije sin rodeos que algo había ocurrido en aquella habitación. Le hablé de los pasos, de la luz encendida, del ruido de la cama. Enseguida se puso serio, de los que no quieren asustarte, pero tampoco mentir. Dijo que hace años, antes de que yo naciera, esa habitación la usó un tío abuelo suyo que vivió con ellos un tiempo, y que murió allí. Me pareció extraño que mi padre no me lo hubiera contado nunca, pero me dijo que no quería transmitirme ese tipo de energía. No te quiero con esas ideas, me dijo. Pero entonces le pregunté sin rodeos, ¿has oído pasos por ahí? Y tardó unos segundos en contestar. Luego dijo, sí. Algunas veces. Pero siempre lo he dejado pasar. Me dejó con un nudo en el estómago. La forma en que hablaba mi padre, como si ya hubiera hecho un acuerdo silencioso con la casa, ¿sabes? Como, tú te quedas allí, yo me quedo aquí, y nadie se mete con nadie. Volví a la habitación donde Clara se estaba preparando e intenté disimular. Pero ella se dio cuenta. Siempre se da cuenta. Me preguntó qué había pasado y, cuando se lo conté, se puso pálida. Dijo que de madrugada se había despertado deprisa, como asustada, y había tenido la impresión de ver pasar una sombra por la rendija bajo la puerta de nuestra habitación. Pero pensó que estaba soñando. Nos quedamos mirándonos un rato, intentando no asustarnos. Esa sensación de que hay algo que te observa, pero que no puedes explicar, parecía habérsenos pegado. Decidimos salir un rato, pasear por la ciudad, visitar la plaza donde solía jugar a la pelota cuando era niño. Intentamos fingir que todo iba bien. Pero en el fondo, solo queríamos alejarnos de aquella casa durante unas horas. Volvimos a última hora de la tarde. La casa estaba tranquila, como siempre. Mis padres estaban viendo la televisión como si nada hubiera pasado, el olor a café flotaba en el aire. Todo parecía normal. Pero cuando subí a coger una blusa del dormitorio, noté algo nuevo. La habitación de invitados, que juraría que había dejado con la puerta cerrada, ahora tenía la puerta abierta de par en par. Y no solo eso, la lámpara junto a la cama, que nunca se había tocado, estaba encendida. Como si alguien hubiera vuelto. Como si esa presencia quisiera demostrar que no se había ido. Me quedé helado en el sitio. No entré en la habitación. Me quedé de pie en el pasillo, mirándola como si estuviera viendo una trampa a punto de cerrarse. El sol seguía poniéndose, se veía ese color anaranjado que entraba por las ventanas. Y, sin embargo, parecía que todo allí estaba en la sombra. Una sombra que no provenía de la luz, sino del propio entorno. Bajé corriendo las escaleras, volví a llamar a mi padre al rincón y le dije que quería que subiera conmigo a ver. Dudó, como quien sabe exactamente lo que va a encontrar y no quiere confirmarlo. Pero lo hizo. Subimos en silencio. Cuando vio la puerta abierta y la luz encendida, se detuvo. No dijo nada. Simplemente entró, se acercó a la ventana y señaló. La cerradura de la ventana estaba orientada hacia afuera. En otras palabras, alguien o algo había desbloqueado la ventana desde dentro, había salido por ella y luego la había cerrado desde fuera hacia dentro. No sé si es físicamente posible, pero eso es lo que mi padre me mostró. Era imposible. No tenía explicación. Y luego dijo, de la nada, tal vez necesites hablar con la tía Marlene. Eso me tomó por sorpresa. La tía Marlene es la hermana de mi madre, vive a unas manzanas de aquí y siempre ha tenido fama de ser diferente. Una de esas personas con un sexto sentido, ¿sabes? Entonces mi padre añadió, ella siente cosas. Siempre lo ha hecho. Y el hermano de mi abuelo, el que murió en esa habitación, ella dijo que nunca se fue. Eso me puso la piel de gallina. Nunca imaginé que mi familia ocultara estas historias. Y ahora parecía demasiado tarde para ignorarlo. Por la tarde fuimos a casa de la tía Marlene. Vivía en una de esas casas bajas de madera llenas de plantas y gatos. Cuando abrimos la puerta, uno de los gatos, uno naranja con el ojo izquierdo lechoso, se me quedó mirando de una forma que juraría que parecía saber lo que había visto. Nos recibió con una pequeña sonrisa,
como si ya supiera por qué estábamos allí. Ni siquiera tuve que explicarle mucho. En cuanto dije la habitación de invitados, me interrumpió con un ¿tú también has oído eso? Eso me dio un escalofrío. Nos sentamos en el salón, Clara me agarró con fuerza la mano fría, y la tía Marlene empezó a contarnos que, cuando era más joven, se negaba a dormir en aquella casa por culpa de él. Decía que el hombre de la habitación aparecía por la noche, junto a la cama, con unos ojos profundos que no parpadeaban. Dijo que no era exactamente hostil, pero tampoco estaba en paz. Dijo que en los últimos años de su vida, este tío abuelo se volvió solitario, apenas salía de su habitación. Dormía de día, paseaba de noche, murmuraba nombres que nadie conocía. Y cuando murió, una mañana temprano sin nadie alrededor, lo encontraron con los ojos abiertos, mirando por la ventana. Marlene cree que estaba atrapado allí, en aquella habitación. Y no por ningún trauma o apego, sino por elección propia. Le gustaba la oscuridad, dice. Le gustaba el silencio. Le gustaba mirar. Cuando dijo eso, se me revolvió el estómago. Porque esa fue exactamente la sensación que tuve esa noche, de ser observado. Como si alguien estuviera en un rincón de la habitación, observando. Y no con ira. Con curiosidad. Volvimos a casa a altas horas de la noche con la cabeza llena. Clara quería irse el mismo día, pero la convencí para que se quedara esta noche. No sé por qué. Tal vez fuera orgullo, tal vez el deseo de entender lo que estaba pasando hasta el final. Cenamos en silencio, y sentí que mis padres también estaban extraños. Como si anduvieran sobre huevos, evitando el tema. Subimos pronto al dormitorio. Cerramos la puerta a cal y canto, echamos la llave, e incluso pusimos una cómoda delante, por si acaso. Y aún así, el miedo se coló. Nos acostamos sin hablar mucho, esperando a que amaneciera. Y así fue. Hacia las 2:50 de la madrugada, me desperté con un ruido seco. Como un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo en la habitación de al lado. Clara ya estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos. ¿Has oído eso?, susurró. La respuesta llegó antes de que abriera la boca, escalones. Otra vez. Solo que esta vez, eran pesados. Más lentos que antes. Como si quien caminara arrastrara deliberadamente los pies para hacer ruido. Pero lo peor no fue el sonido. Fue lo que ocurrió después. La lámpara de la habitación de invitados se encendió sola, se podía ver una raya amarillenta en el suelo del pasillo, bajo la rendija de la puerta. Y entonces, se oyó un golpe en la pared. No en la puerta. En la pared que separaba nuestro dormitorio de la habitación de invitados. 1, 2, 3 golpes secos. Como si alguien estuviera llamando. Nunca había sentido tanto miedo físico en mi vida. Como una náusea repentina, un escalofrío constante en el cuero cabelludo, un sudor frío que resbala sin que te des cuenta. Y entonces llegó el sonido que me produjo un escalofrío, un susurro. Bajo. Pero muy claro. Abre la puerta. Me quedé helado. Clara empezó a llorar en voz baja, con la mano sobre la boca, como si intentara ocultarse del sonido. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta de la habitación. No para abrirla, eso nunca se me pasó por la cabeza, sino para poner el oído y ver si podía entender mejor lo que estaba pasando. Y entonces llegó otro susurro, más insistente, por favor, déjame entrar. La voz era débil, rasposa, como si la garganta del interlocutor hubiera estado seca durante días. Pero había algo aún más extraño, la voz parecía conocerme. Pronunció mi nombre. 3 veces. Bajo, pero claro, Daniel, Daniel, Daniel. Di un paso atrás, tropecé con la alfombra y caí al suelo. El sonido cesó durante unos segundos, y el silencio fue peor que cualquier ruido. Lo que vino a continuación fue el colmo del pavor. El picaporte de la puerta de la habitación empezó a girar. Muy despacio. Primero hacia un lado, luego hacia el otro, como si quien estuviera fuera lo estuviera probando, intentando entrar. Pero la puerta estaba cerrada. Y había una pesada cómoda apoyada en ella. No era posible. Pero el sonido del pomo continuaba, como una insistencia mecánica, rítmica, incesante. Me levanté y grité, vete. Quien quiera que seas, vete. El sonido cesó. De repente. Como si hubiera obedecido. Me quedé de pie, con la frente bañada en sudor frío, esperando el siguiente paso. Pero todo lo que vino fue silencio total. Denso. Tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj en la habitación de abajo. Y entonces,
como si la visita hubiera terminado, la lámpara se apagó. Permanecimos despiertos el resto de la noche, sentados en la cama, sin valor para hablar, sin valor para apagar la luz. Cuando el cielo empezó a clarear a través de la ventana, sentí un extraño alivio, como si la casa hubiera soltado un suspiro junto conmigo. Abrimos con cuidado la puerta y el pasillo estaba vacío. La puerta de la habitación de invitados seguía abierta como lo había estado desde la noche anterior, pero ahora la habitación parecía más oscura que el resto de la casa, incluso con la salida del sol. Fuimos directamente al salón, donde mi madre ya estaba despierta, preparando café. Nos miró y no preguntó nada. Creo que lo entendió todo con solo mirarnos a la cara. Cuando llegó la hora del café, mi padre propuso que nos fuéramos enseguida. Y por primera vez desde que llegué, parecía cansado. Como si él también hubiera dormido mal. Recogimos nuestras cosas rápidamente, sin intercambiar muchas palabras. Antes de irme, volví a pasar por delante de la habitación de invitados. Me quedé unos segundos mirando la puerta, que ahora estaba cerrada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me produjo escalofríos: no me había apoyado en la puerta. La última vez que la vi, estaba abierta de par en par. En otras palabras, alguien o algo la había vuelto a cerrar. Fue entonces cuando decidí que no quería más respuestas. No quería saber qué era, porque estaba allí o qué quería de mí. Solo quería irme. Y eso fue lo que hicimos. Subimos al coche y nos fuimos, sin mirar atrás. Pero desde aquel día, tengo la sensación de no haberlo dejado todo en aquella casa. A veces, al amanecer, en nuestro piso, juro que oigo pasos. Muy ligeros. En el pasillo. 2 semanas después, recibí un mensaje de mi madre. Decía que iban a remodelar la habitación de invitados. Mi padre había decidido sellar la ventana, cambiar la puerta y convertirla en un cuarto de costura para ella. Según ella, nadie ha vuelto a oír ruidos desde que nos fuimos. Pero mi tía Marlene me llamó el mismo día y lo primero que dijo fue: no se ha ido. Solo está callado. Me quedé helada. Le pregunté si creía que me había seguido. Se quedó callada unos segundos y luego dijo: si sabía tu nombre, ahora ya sabe dónde encontrarte. Desde entonces, dejo una luz encendida por la noche. Y ya no cierro las puertas por dentro. No por miedo a que entre, sino porque temo que no pueda salir. Lo más extraño de todo es que la semana pasada Clara encontró una extraña marca en la sábana de nuestro dormitorio. Como si alguien se hubiera acostado allí, de su lado. Yo había viajado por negocios esa noche. Y ella jura que cerró todo. Estamos considerando mudarnos. Pero en el fondo, no sé si tiene sentido. Porque parece que no está apegado al lugar, sino a mí. ¿Crees que es posible que algo así se encariñe más con una persona que con una casa? ¿A alguno de ustedes le ha pasado algo así? ¿Te ha gustado la historia? Pues no te pierdas ninguna más. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para estar al día de todas las escalofriantes historias que te llegarán. No dejes que el miedo te domine, únete a nosotros y descubre qué más acecha en la oscuridad. Hola, me llamo Leticia, tengo 34 años, y esto ocurrió el año pasado, justo después de finalizar mi divorcio. Vivía sola por primera vez en muchos años. Alquilé una casita sencilla en las afueras de Salem, Oregón. ¿Conoces esas casas de una planta con un pequeño jardín delante y una valla blanca de madera que siempre necesita reparaciones? Pues así era. Mi intención era empezar de cero. Trabajaba como administrativa en una pequeña oficina, salía sobre las 8 de la mañana y volvía sobre las 6 de la tarde. No tenía hijos y, tras el fin de mi matrimonio, evitaba salir mucho. Mi rutina era bastante predecible: trabajo, casa, Netflix, dormir. Era lo que necesitaba en aquel momento. La casa tenía 2 entradas, la delantera, que apenas utilizaba, y la trasera, que daba directamente a la cocina. Este era mi recorrido diario. Siempre tenía la costumbre de comprobar las cerraduras 2 o 3 veces antes de salir. Sobre todo cuando empecé a vivir sola. Nunca dejaba la puerta trasera abierta, ni siquiera durante el día. La cerraba con llave e incluso giraba el picaporte para comprobarlo. Una de esas noches, llegué a casa como de costumbre, con el bolso al hombro, cansada, y nada más entrar en la cocina sentí algo extraño. La puerta trasera no estaba cerrada. Ni siquiera estaba bien cerrada. Solo se apoyaba en ella, como si alguien hubiera entrado o salido demasiado rápido para molestarse en llamar. Me quedé inmóvil. Me quedé en el umbral, sujetando el picaporte,
mirando hacia la cocina como si esperara ver algo fuera de lugar. Pero no había nada. Todo era aparentemente normal, las sillas contra la mesa, el vaso sucio en el fregadero, la luz apagada. Pero ese aparentemente empezó a inquietarme. Entré despacio, con el corazón acelerado, cerré la puerta trasera con un clic seco y eché el pestillo. Recorrí la casa, encendiendo las luces una a una, hasta llegar a mi dormitorio. Solo después de ver que todo estaba en orden me permití respirar. Intenté convencerme de que tal vez me había distraído esa mañana. Tal vez pensé que había cerrado con llave y no lo hice. Solo que, honestamente, eso no sonaba como algo que yo haría. Al día siguiente, antes de irme a trabajar, volví a comprobarlo. Cerré la puerta trasera, probé la manilla e incluso golpeé el suelo con el pie de la puerta para asegurarme de que encajaba bien. Cuando volví por la tarde, la puerta estaba cerrada. Cerrada. Un alivio. Pensé que tal vez era solo paranoia. Pero entonces, esa misma noche, mientras doblaba algo de ropa en mi habitación, me di cuenta de otra cosa extraña. El cajón donde guardo los calcetines, una pequeña cómoda en un rincón de la habitación, estaba medio abierto. No recordaba haberlo dejado así. Y cuando fui a empujarlo, me di cuenta de que algunos calcetines estaban fuera de su sitio. No faltaba nada. Pero estaban revueltos. Desorganizados. Como si alguien los hubiera movido con prisas. O por curiosidad. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Era como si me estuvieran observando, pero no había nadie. Miré por la habitación, abrí el armario, miré debajo de la cama, aunque sabía que era un poco infantil. Todo parecía limpio, vacío. Pero la sensación no desaparecía. Esa noche decidí poner una silla detrás de la puerta de la habitación. No es que fuera a retener a nadie, sino solo para oír si se abría. Dormí mal, ligero, despertándome con cada ruido de la casa, con cada crujido de la madera. Lo único que me mantenía tranquilo era el pensamiento de que si realmente era alguien, ya me habría hecho daño. Pero la verdad es que eso no era tan reconfortante como me hubiera gustado. 2 días después, una amiga vino a visitarme por la noche. Nat, mi mejor amiga desde la universidad. Le conté lo de la puerta y se rió, diciendo que me estaba volviendo loca viviendo sola. Nos reímos juntas. Pero entonces, cuando fuimos a por vino a la cocina, se paró en medio del pasillo y me preguntó con cara rara, ¿te has dejado la ventana de la habitación abierta? Lo negué inmediatamente. Dijo que había visto un movimiento rápido a través del cristal. Un reflejo. De alguien. Corrí hacia allí. La ventana estaba abierta. Pero juro por Dios que no la había abierto desde el fin de semana. Y peor, la mosquitera estaba suelta por un lado. Alguien la había manipulado. Nat intentó no demostrarlo, pero pude ver en su cara que estaba tan incómoda como yo. Fingimos que todo iba bien, abrimos el vino, pusimos música suave y nos sentamos a hablar en el salón. Pero el ambiente era extraño. La sensación de que algo iba mal en aquella casa se nos quedó grabada. Como cuando hueles a gas y no puedes ignorarlo. Cuando se fue, recorrí toda la casa. Habitación por habitación, armario por armario. Incluso el ático al que no había subido desde que me mudé lo revisé con una linterna. No había nada. Ni rastro de robos, ni ventanas rotas. Pero aún así, empecé a hacer pequeñas pruebas por la casa. Dejé mechones de pelo en la cómoda, empujé objetos milimétricamente contra las puertas. Y cada mañana, antes de salir, lo comprobaba todo. Por la noche, cuando volvía, algún detalle estaba fuera de lugar. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez la persona no estaba tratando de robar nada, sino más bien, observar. Porque no faltaba nada. Pero mis cosas se movían constantemente. Un collar que no llevaba había cambiado de posición. Un libro había sido sacado de la estantería y puesto en otra. Mi cepillo de pelo, que siempre estaba en el cajón, aparecía encima del lavabo. Era como si alguien viviera conmigo, pero en los intervalos en que yo no estaba. Y lo que es peor, sin dejar huellas claras. Solo pequeños detalles. Pequeñas presencias. La paranoia empezó a corroerme. Empecé a dejar la tele encendida cuando salía. Instalé una cámara falsa en la entrada, era lo que podía permitirme en aquel momento. Y sin embargo, en el fondo, sentía que todo era inútil. Como si quien entrara ya conociera todos mis movimientos. Entonces llegó la noche de la multa. Era martes, después de un día de trabajo especialmente agotador. Llegué a casa medio anestesiado, me metí directamente en la ducha,
cené algo y me acosté pronto. Al principio no noté nada extraño. Pero cuando me levanté al día siguiente y fui a hacer la cama, vi algo en el suelo, justo al lado de donde suelo dormir. Era un papel doblado. Pensé que era un recibo, algo que se me había caído del bolso. Pero cuando lo abrí, sentí que me temblaban las piernas. Era una nota escrita a mano, con bolígrafo azul, en un papel que parecía arrancado de un viejo cuaderno. Solo había una frase, escrita con letra fina e inclinada: parecías tan tranquila mientras dormías. Casi dejo caer el papel. Se me paralizó el cuerpo. Sentí el corazón como un martillo neumático en el pecho. Me senté en el borde de la cama, con la nota temblando en la mano. No era solo la escritura. Era el hecho de que alguien había estado allí. En mi habitación. A mi lado. Mientras dormía. No sabía cuánto tiempo llevaba sucediendo. Y si era la primera vez que la persona dejaba un mensaje, o simplemente la primera vez que la conocía. Busqué desesperada por toda la habitación, revolviendo la cama, el colchón, el armario, como si fuera a encontrar a alguien escondido allí. Pero aquel trozo de papel era más que suficiente. Ya no había lugar para la duda. Alguien estaba entrando en mi casa. Y me vigilaba. Dormir allí una noche más parecía imposible. Llamé a Nat casi llorando. Le pedí dormir en su casa unos días y me llevé solo lo imprescindible. Dejé todas las luces de mi casa encendidas, como si eso fuera a impedir que alguien entrara a robar. Mientras me dirigía a su casa, con la nota en el bolso, tuve la horrible sensación de que alguien podría estar vigilándome en ese momento. Ella me recibió sin rechistar. Me entendió con solo mirarme a la cara. Le enseñé la nota y se quedó pálida. Aquella noche dormí en su habitación, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba a alguien en la puerta observándome. No era un ladrón. Un intruso silencioso y paciente. Alguien que no quería llevarse nada, solo estar allí. Al día siguiente, volvimos juntos a mi casa. Era por la mañana, así que parecía más seguro. Entramos despacio, pero todo estaba igual. Nada había sido manipulado, nada violado. De nuevo, eso era exactamente lo que daba miedo, la ausencia de pruebas concretas. Solo esa nota. Fuimos a una pequeña comisaría cercana. Le enseñé el papel a una mujer policía que me atendió y se mostró educada pero escéptica. Me dijo que, sin signos de allanamiento ni testigos, era difícil registrarlo como tal. Me sugirió que instalara cámaras de verdad. Me fui a casa sintiéndome solo. Invisible. Como si lo que estaba ocurriendo fuera tan sutil que nadie más pudiera verlo. Pero yo lo veía. Lo sentía. Y en el fondo lo sabía, la persona seguía ahí. En los días siguientes instalé 2 cámaras sencillas, una en la cocina y otra en el salón, con vista a la puerta trasera. Lo hice todo yo mismo, utilizando tutoriales de YouTube. Las dejé grabando en bucle, guardándolas en una tarjeta de memoria. La idea era sencilla: si alguien entraba de verdad, tendría pruebas. Durante un tiempo me quedé a dormir en casa de Nat, pero todos los días volvía por la tarde para comprobar lo que se había grabado. Los primeros días, nada. Ningún movimiento, ninguna imagen extraña, nada se movía. Pero al cuarto día, mientras miraba apresuradamente las grabaciones, algo me llamó la atención. A las 3:12 de la madrugada, en la esquina de la pantalla del salón, una sombra. Solo un segundo. No se le veía la cara ni el cuerpo entero. Pero la silueta estaba allí. Inmóvil. Detuve el vídeo varias veces, volviendo fotograma a fotograma, intentando comprender. La figura parecía aparecer por un lateral, cerca del pasillo que llevaba a los dormitorios, y luego desaparecía sin hacer ruido, sin prisa. La cámara de la cocina no captó nada, lo que me hizo pensar: o bien esa persona entró desde otro lugar de la casa, o bien ya estaba dentro antes de que yo activara las grabaciones. Se me revolvió el estómago. Me estaba grabando a mí mismo para pillar a alguien entrando, y acabé dándome cuenta de que tal vez la persona nunca había salido. Lo que más me aterrorizaba era imaginar cuánto tiempo podía llevar ocurriendo. La nota era solo la primera prueba física. Pero, ¿y antes? ¿Había estado durmiendo debajo de mi cama? Oía cada estallido en la casa como un grito ahogado. A la mañana siguiente, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría: decidí registrar toda la casa como si buscara a alguien vivo allí dentro. Cada habitación, cada armario, cada hueco que pudiera esconder un cuerpo. Incluso cogí una larga regla metálica para hurgar bajo la cama y la cómoda. Pero fue al llegar al desván cuando se me cortó la respiración.
La tapa del techo del pasillo, la que estaba completamente segura de no haber tocado nunca, tenía una ligera huella dactilar polvorienta. Cogí la escalera y subí. La linterna temblaba en mi mano. Arriba, un vacío oscuro y cargado. Olía a madera vieja, moho, algo que no podía nombrar. Lo sentí en el aire. Como una presencia quieta y densa. En un rincón del ático, apoyado entre las vigas, vi un colchón delgado y sucio y una bolsa de mercado con envases de comida vacíos. Bajé las escaleras presa del pánico. Volví a llamar a la policía, esta vez con la grabación de la cámara y lo que había encontrado en el ático. Cuando vinieron, hicieron un registro exhaustivo, sacaron fotos, grabaron el vídeo. Confirmaron que probablemente había alguien viviendo allí sin que yo lo supiera. Un invasor silencioso, como lo llamaron. Dijeron en que no era tan raro como parecía. Algunas personas entran en las casas, se esconden en áticos, sótanos, incluso dentro de paredes huecas. Y viven allí, observando. Se alimentan del silencio. De la rutina de los demás. En mi caso, lo más aterrador era que me conocía. Conocía mis hábitos, mis horarios. Sabía cómo dormía. Y pensó que era lo suficientemente tranquilo como para dejar una nota. Después de eso, me mudé en menos de una semana. Ni siquiera volví a la casa para hacer las maletas, lo dejé todo en una empresa y solo volví para firmar los papeles de entrega de las llaves. Nunca detuvieron al intruso. La policía sospecha que escapó por la ventana del ático o mientras yo estaba fuera uno de los días. Lo que me atormenta hasta hoy es no saber quién era, por qué me eligió o cuánto tiempo vivió conmigo sin que yo lo supiera. Durante meses después, seguía despertándome en mitad de la noche pensando que había alguien de pie en la esquina de la habitación. Y lo más extraño, la nota había desaparecido. Juro que la guardaba en mi bolso. Pero no estaba. Como si alguien hubiera vuelto a por ella. Hoy vivo en un piso en lo alto de un edificio con conserje y cámaras por todas partes. Dudo que sea imposible que alguien me vigile aquí, pero a veces, cuando me despierto al amanecer, sigo teniendo la sensación de que hay alguien al otro lado de la puerta. Esperando. Observando en silencio. ¿Has experimentado alguna vez algo parecido? ¿Has tenido alguna vez esa sensación de que alguien estaba allí, aunque no pudieras ver nada? ¿Y si nunca nos damos cuenta de cuántas veces nos han observado? ¿Desde dónde lo ves? Házmelo saber en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde nos sigues y qué opinas de todo esto. Hola a todos. Me llamo Eduardo, pero todo el mundo me llama Duda. Tengo 41 años y trabajo como guardia de seguridad nocturno en un hospital privado a las afueras de Sacramento, California. Siempre he sido más bien noctámbulo, así que cuando surgió este puesto de vigilante de aparcamiento, lo acepté sin pensármelo dos veces. Llevo casi 3 años trabajando allí. El hospital es grande, pero el aparcamiento que yo vigilo es una zona más pequeña, anexa, reservada al personal y a los visitantes de larga duración. Mi turno empieza a las 10 de la noche y dura hasta las 6 de la mañana. La mayor parte del tiempo lo paso dentro de la garita, con las cámaras encendidas, anotando matrículas, liberando entradas, haciendo rondas cada 2 horas. Siempre me ha gustado la tranquilidad del turno de mañana. Menos confusión, menos ruido, casi nadie alrededor. Pero precisamente por eso empecé a notar cuando las cosas empezaban a descontrolarse. La primera vez que ocurrió fue un martes, hacia las 3 de la madrugada. Estaba dentro de la garita, con los ojos pegados a la pantalla del móvil, cuando oí sonar la alarma de un coche. Sonaba fuerte y, a esas horas de la noche, parecía 10 veces más fuerte. Salí a mirar, pensando que era un gato o algo así. El coche en cuestión era un sedán gris, siempre aparcado en el mismo sitio y que apenas se movía. Según la lista de matriculación, pertenecía a una enfermera de guardia nocturna. Me acerqué al coche y, como imaginaba, no había nadie. Ni rastro de robo, ni gato, ni viento fuerte. Solo la alarma sonando y esa incómoda sensación de que me estaban vigilando, aunque no viera a nadie. El sistema se desactivó al cabo de unos segundos. Eché otro vistazo alrededor, pero todo estaba normal. Volví a la garita pensando que se trataba de uno de esos fallos electrónicos que ocurren de vez en cuando. Pero a la noche siguiente, volvió a ocurrir. Misma hora, 3:03. Mismo coche. La misma alarma sonando de repente. La diferencia fue que esta vez estaba prestando atención. Salí de la garita inmediatamente, casi por impulso. Y de nuevo, no había nada. Ni un alma en el aparcamiento.
Solo la pálida luz de las farolas LED y el eco de mis pasos sobre el suelo de cemento. Después de la tercera noche seguida, decidí sacar las cámaras. El sistema lo graba todo y lo conserva durante 7 días. Revisé las grabaciones de la primera noche, la segunda y la tercera. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. A las 3:01 de cada noche, antes de que suene la alarma, aparece una figura caminando hacia el coche. La imagen no es nítida, parece un poco borrosa, como si el sensor de la cámara no la captara bien, pero se veía que era una persona. Delgada, con un andar lento y curvado. Un rostro indefinido. El detalle más inquietante, esta persona nunca entra ni sale por ninguna de las puertas. Simplemente, aparece en medio del aparcamiento. Y desaparece de la misma manera. No hay constancia de su paso por ninguna de las otras cámaras del perímetro. Le enseñé el vídeo al supervisor a la mañana siguiente, cuando llegó para cambiar de turno. Lo miró, frunció el ceño y dijo algo así como, debe de ser un error de la cámara. ¿Has visto cómo fallan estas cosas por la noche? Pero pude ver en sus ojos que a él también le parecía extraño. Aún así, archivó el vídeo y me dijo que lo vigilara. Aquella noche estuve más atento que nunca. Seguí vigilando las cámaras desde las 2:30, a la espera de cualquier movimiento. A las 3 en punto, como un reloj, sonó la alarma del coche. Miré directamente a la cámara en directo, y allí estaba de nuevo, la figura acercándose al coche desde un ángulo muerto entre 2 postes. Salí corriendo de la caseta, pero cuando llegué, el sonido había cesado y la figura ya no estaba allí. Esta vez, decidí hacer algo que no había hecho antes, caminar hasta el lugar exacto donde aparecía en los vídeos. Fui al espacio entre las farolas, una zona donde la iluminación es más tenue. Allí no había nada raro, o eso creía yo, hasta que me fijé mejor en el suelo. Había huellas. No muy claras, pero visibles en el polvoriento suelo de cemento. Huellas humanas, descalzas. Pero lo que me dio escalofríos fue que se dirigían hacia el coche, pero no volvían. Era como si la persona hubiera aparecido de la nada, pisado allí y luego simplemente desaparecido. Volví al cuerpo de guardia sin saber si estaba ante una invasión, una broma o algo peor. Durante los días siguientes, la situación se volvió aún más extraña. Todas las mañanas, a la misma hora, sonaba la alarma. Y cada vez que subía las grabaciones, aparecía la figura. Siempre de la misma manera, caminando despacio, acercándose al coche, y desapareciendo. Empecé a notar que cuando se acercaba, las farolas parpadeaban. Solo un segundo. Un extraño pulso de energía, como si algo interfiriera en la red. La quinta noche, me armé de valor y dejé el coche delante de la caseta del guarda, con la cámara del móvil apuntando al aparcamiento. Quería ver si podía grabar lo que las cámaras de seguridad no mostraban bien. Y a las 3:03 de la madrugada, como estaba previsto, sonó la alarma. Cogí el móvil con mano temblorosa. Reproduje el vídeo. Y ahí estaba, la misma figura. Pero en el móvil, parecía más nítida. Era una mujer. Pelo largo, cara pálida, ojos que parecían demasiado oscuros. Llevaba una especie de vestido ligero que se movía como si estuviera mojado, incluso sin viento. No corrió. Se quedó de pie junto al coche, mirándolo. Y entonces, de la nada, desapareció, no caminó, no se alejó. Simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Pausé el vídeo varias veces, intentando ver mejor su cara, pero nunca se veía del todo clara en. Era como si la cámara no quisiera captarla. Me inquietó. Y fue entonces cuando decidí buscar a la enfermera propietaria del coche. Al día siguiente, fui a la recepción del hospital y pedí hablar con la enfermera propietaria del sedán gris. Se llamaba Amanda. Cuando le expliqué que se trataba de su coche, puso cara de preocupación. Nos sentamos en un rincón de la cafetería del hospital y empecé a contárselo todo, sin entrar en demasiados detalles. Cuando mencioné la figura que apareció cerca del coche, su cara cambió por completo. Se puso blanca, como si la sangre hubiera desaparecido de su cuerpo. Tras un rato en silencio, dijo algo que me dejó sin aliento: «Has descrito a mi hermana». Le pregunté si estaba cerca, si podía ser alguien parecido, pero Amanda negó con la cabeza. «Mi hermana murió hace 7 años. Se ahogó. Y ese es el vestido que llevó al funeral». Se me hizo un nudo en la garganta. Amanda parecía realmente conmocionada. Dijo que nunca había creído esas cosas, pero que en los últimos meses había tenido pesadillas recurrentes con su hermana. Siempre el mismo sueño, ella golpeando la ventanilla de un coche,
intentando decir algo que Amanda nunca podía oír. Pensé que era solo culpa no resuelta, dijo. Pero si la estás viendo, entonces hay algo que necesito entender. No sabía qué decir. Era la primera vez que alguien se tomaba en serio por lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, lo hacía aún más real. No estaba tratando solo con una figura extraña. Era alguien que tenía un nombre, una historia y una razón para aparecer. Esa noche, volví al trabajo con la cabeza hirviendo. Había vuelto a ver el vídeo en el móvil tantas veces que me sabía los movimientos de memoria. Amanda me había dado una foto de su hermana, la última que se hizo antes de morir. Comparada con el vídeo, no había duda. Era ella. El mismo corte de pelo, la misma estructura facial, y lo más aterrador, el mismo vestido de flores, descolorido en los bordes. No sabía qué pensar. Como guardia de seguridad, mi trabajo consistía en garantizar la seguridad del lugar. Pero, ¿cómo garantizar la seguridad contra algo que no está vivo? Algo que va y viene sin ser visto, que hace saltar las alarmas e interfiere con la energía que lo rodea. Aquella mañana, a las 2:58, salí del cuerpo de guardia y me dirigí al coche de Amanda. Me quedé fuera, esperando. No tenía ningún plan. Solo quería ver. Tal vez entender. Y entonces, a las 3:03 de la madrugada, las luces parpadearon. El aire pareció congelarse, como si el calor de la noche se hubiera esfumado en un segundo. Y ella apareció. La misma mujer del vídeo. De pie, mirando por la ventanilla del coche. Pero esta vez, giró lentamente la cabeza en mi dirección. Sentí que me temblaban las piernas. No podía moverme. Me miró con una expresión que no era de ira o tristeza. Era algo, vacío. Y entonces, por primera vez, habló. Su voz era grave pero firme, tiene que saberlo. Luego desapareció. Al día siguiente, me encontré con Amanda en el aparcamiento antes de que empezara su turno. Le conté exactamente lo que había pasado, incluido lo que había dicho su hermana. Se quedó callada un rato y luego me contó algo que nunca había dicho a nadie. Dijo que el día en que su hermana se ahogó, habían tenido una pelea desagradable. Fueron palabras fuertes, de esas que se dicen con rabia y luego se lamentan toda la vida. Su hermana salió de casa sola y fue a un lago donde solían nadar cuando eran niñas. Amanda pensó que era solo por diversión, pero nunca volvió. Dijo que aún hoy arrastra esa culpa. Tal vez, de alguna manera que no entendemos, su hermana estaba atrapada allí, tratando de decir que la había perdonado. O tal vez solo estaba tratando de ser escuchada. Después de esa conversación, se llevaron el coche. Amanda dejó una foto de los dos juntos en el salpicadero, junto con una flor. ¿Y lo más extraño? Desde entonces, la alarma no ha vuelto a sonar. La figura no volvió a aparecer en la cámara. Todo volvió a la normalidad, como si aquel ciclo se hubiera cerrado definitivamente. Sigo trabajando allí de madrugada, pero nunca he vuelto a ver nada fuera de lugar. Pero cada vez que el reloj marca las 3:03, miro instintivamente hacia la esquina del aparcamiento. Y me pregunto, ¿habrá otras presencias como esa, intentando hablarnos? Y si no escuchamos, ¿qué ocurre entonces? Me llamo Enrique, tengo 28 años, y lo que voy a contarte nos ocurrió a mí y a un amigo, Víctor, en una noche que tenía todo para ser normal. Fue un viernes de finales de octubre, creo que hace unos 2 años. Volvíamos de una pequeña reunión de trabajo en casa de un colega común. Yo solo había tomado un refresco porque conducía, y Víctor, que me acompañaba en autostop, estaba un poco animado, pero nada del otro mundo. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando tomamos el camino de vuelta, un tramo de 30 minutos entre la ciudad vecina y donde vivíamos. La carretera era familiar, recta, con poco tráfico por la noche, rodeada de árboles a ambos lados. Un lugar tranquilo, incluso bonito durante el día. Pero por la noche, había algo extraño en el aire. Estábamos riendo, hablando tonterías, escuchando música suave en el coche, cuando, en medio de la oscuridad, los faros captaron algo al borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal como un perro o un mapache, pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que era una persona. Tumbada. Justo en el borde de la calzada. El cuerpo parecía retorcido, como si lo hubieran tirado allí. Estaba de lado, con una pierna semiflexionada y el brazo estirado hacia la maleza. Era imposible no verlo. Levanté inmediatamente el pie del acelerador y Víctor, de la nada, se quedó callado. Nos miramos. Le dije, hermano, ¿has visto eso?
Y él se limitó a responder, sí, lo vi. Para el coche. Ahora. Pero algo dentro de mí se detuvo. Reduje la velocidad, pero no paré el coche. Mantuve la mano firme en el volante, los ojos en el retrovisor, y dije, tío, no sé, esto tiene algo raro. Víctor se enfadó un poco en ese momento, dijo que era cobarde por mi parte, que la persona podía estar herida o incluso muriendo. Y, lo entiendo totalmente. Pero la forma en que yacía el cuerpo, la posición, no parecía correcta. No parecía un accidente. Había algo ensayado en ello. Lo que es más, no había coches alrededor, ningún sonido, nada. La carretera estaba completamente vacía. Era como si aquella figura hubiera aparecido de la nada. El problema fue que cuando dije esto, Víctor me contestó, entonces será mejor que volvamos y al menos llamemos a alguien, ¿no? Pero en ese momento, mi instinto gritó más fuerte. Aceleré. Y me fui. El ambiente en el coche se agrió. Se quedó callado unos minutos y luego soltó un si te hubieras caído, habría parado. Eso me afectó mucho. Tuve la conciencia dividida el resto de la noche. Lo dejé en casa y volví a la mía. No podía dormir bien. Me preguntaba si habríamos dejado morir a alguien en la carretera. Al día siguiente, sobre las 11 de la mañana, recibí un mensaje de Víctor con una copia impresa de una noticia local. El titular era, una banda finge un atropello para robar a los conductores en la autopista cerca de Fairgrove. Lo leí 10 veces seguidas. Congelado. Los reportajes eran casi idénticos, gente tirada a un lado de la carretera fingiendo estar herida, esperando a que los automovilistas se detuvieran a pedir ayuda, y entonces los matones salían de entre los arbustos con las pistolas desenfundadas. Esa noticia me produjo un escalofrío. El artículo decía que la policía sospechaba que al menos 3 personas habían participado en cada abordaje, y que todo había ocurrido a distintas horas de la madrugada. A algunas de las víctimas las habían llevado al monte, a otras las habían dejado en la carretera solo con la ropa puesta. Y lo más extraño, una de las descripciones se refería exactamente a la carretera por la que habíamos viajado. Era como si nos hubieran metido en un guión que se repetía noche tras noche. Le mostré la noticia a mi madre, que estaba en estado de shock, y soltó un ¿ves por qué te sigo diciendo que no te detengas por nadie? Ese viejo consejo de mamá que solemos ignorar, pero que, aquella noche, pudo haberme salvado la vida. Me obsesioné durante los días siguientes. Volví a buscar otras noticias, comentarios en grupos de Facebook de la región, incluso en foros de Reddit. Y cuanto más leía, más volvía esa sensación, escapamos por los pelos. Pero había un detalle que no podía quitarme de la cabeza. Aquella madrugada, cuando pasamos junto a aquel cadáver y decidí no detenerme, miré reflexivamente por el retrovisor, y juro por Dios que vi algo que se movía. El cuerpo, que antes estaba inmóvil, giró la cabeza. Solo un poco. Como si supiera que le estábamos mirando. Como si se hubiera dado cuenta de nuestra presencia y lamentara que su presa hubiera escapado. Fue rápido, pero real. No era una víctima. Estaba esperando. Después de eso, no podía conducir por esa carretera sin acelerar. Incluso de día, el lugar me parecía ahora diferente. Había perdido su neutralidad habitual y había adquirido un aura pesada y tensa. Como si supiera lo que realmente había allí, detrás de los árboles y la calma. Víctor también cambió de actitud. El día que se supo la noticia, me llamó y se disculpó. Dijo que si le hubiera hecho caso y me hubiera detenido, probablemente nos habrían rendido. O algo peor. Fue extraño oírle admitirlo. A menudo pensamos que la valentía es actuar sin pensar, pero aquella noche aprendí que a veces la valentía es confiar en tu instinto, aunque a la persona que tienes al lado le parezca cobarde. 2 semanas después, otra noticia. Encontraron a una pareja en el mismo tramo de carretera, atada en un camino cerca de la autopista. Se habían detenido pensando que habían atropellado a alguien. Se lo habían llevado todo, incluso la ropa. Se me hizo un nudo en la garganta cuando lo leí. Era casi como mirar un oscuro reflejo de lo que podría habernos pasado a Víctor y a mí. La policía empezó a patrullar la zona, instalaron cámaras en las farolas y, durante un tiempo, los ataques cesaron. Pero hasta el día de hoy, de vez en cuando corren rumores de que alguien ha visto un cuerpo tendido al borde de la carretera, siempre en la misma postura, el brazo estirado hacia el monte, la pierna doblada, como si acabara de caer, pero con la esperanza de que te lo creas lo suficiente como para dejar de hacerlo. Después de esa experiencia, cambié. No solo mi ruta, sino mi forma de ver las situaciones en la carretera.
A veces queremos ayudar y eso es humano, es instintivo, pero hay cosas que no son lo que parecen. Cosas que se aprovechan de nuestra empatía. Ahora, cada vez que veo a alguien parado al borde de la carretera, mi primer impulso es mirar a mi alrededor, comprobar el entorno, calibrar el silencio. Sigo creyendo que ayudar es importante, pero hoy creo aún más firmemente que seguir vivo también lo es. Nunca volvimos a ver ese cuerpo. Pero nunca volvimos a recorrer el mismo camino. El camino sigue ahí. Tranquilo. Oscuro. Pero para mí, se convirtió en algo más. Un recordatorio. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿y si me hubiera detenido solo unos segundos? ¿Habría habido tiempo para que alguien saliera del arbusto? ¿O su plan era seguirme hasta donde yo era más vulnerable? A veces Víctor todavía toca el tema, medio en broma, medio en serio. Nos reímos de ello, pero en el fondo sabemos que estuvo cerca. ¿Y tú? ¿Has visto alguna vez algo extraño como esto en la carretera? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que algo iba mal, incluso cuando todo parecía normal? Me llamo Ryan, tengo 18 años, y ocurrió a finales del año pasado, una tarde de otoño. Era un día normal, como cualquier otro. Vivía con mi madre en una sencilla casa de una sola planta en las afueras de Spokane, Washington. Mi padre no vivía con nosotros desde hacía unos años, así que normalmente estábamos los dos solos. Ella trabaja como supervisora de logística en un gran almacén, con turnos locos, así que era habitual que yo volviera del colegio y pasara la tarde sola hasta que ella volviera. No me molestaba. De hecho, me gustaba. Era ese momento en el que la casa parecía solo mía. Ponía música, jugaba con el ordenador, preparaba fideos y me tumbaba en el sofá. La casa era silenciosa, pero familiar. Cada crujido de las tablas del suelo era familiar, predecible. Hasta aquel día. Llegué a casa del colegio sobre las 3:20, tiré la mochila en el sofá como de costumbre y fui directa a la cocina a prepararme un tentempié. La casa estaba normal, luces apagadas, silencio, nada fuera de lugar. Me preparé un bocadillo y volví a mi habitación, me puse los auriculares y me puse a jugar. Llevaba allí unos 40 minutos cuando lo oí. Claro. La voz de mi madre llamándome desde la cocina. Ryan, ven aquí un momento. No era un grito, era ese tono que usaba cuando quería ayuda con algo. Inmediatamente saqué mi teléfono, grité, ya voy, y esperé a que volviera a decirlo, pero no llegó nada más. Me quedé un momento escuchando. Silencio total. No se oían pasos, ni un portazo, ni nada. En ese momento, pensé que tal vez acababa de llegar y estaba rebuscando entre sus cosas. Me levanté despacio de la silla, un poco desconfiado, porque la forma en que me llamó fue muy directa, como si llevara mucho tiempo en la casa. Solo que, la puerta principal estaba cerrada. Cerrada, incluso, siempre la cierro en cuanto llego. Me acerqué a la ventana del salón, que da al garaje, y su coche no estaba allí. Me sorprendí. Cogí el móvil para ver si había perdido algún mensaje, y fue entonces cuando me dijo, acabo de salir del trabajo, volveré pronto. Tío. Me quedé helado. Me quedé mirando la pantalla con la respiración contenida. Ese mensaje se había enviado como 2 minutos después de que oyera su voz llamándome desde la cocina. No podía entender lo que había pasado. Era tan claro, tan real. No era un ruido o un susurro, era la voz de mi madre. Así, sin más. Y no podía venir de la calle, la casa está muy cerrada y yo tenía la ventana de la habitación cerrada por el viento. Pero lo que más me desconcertó fue el tono. No era una voz asustada, no sonaba como alguien en peligro. Era el tono normal y corriente. Familiar. Pero ahora, sabiendo que aún no había salido del trabajo, ese sonido adquiría un peso completamente distinto. Un peso frío. Sentí que se me revolvía el estómago, y mi mente empezó a correr con 1000 posibilidades. ¿Lo había imaginado? ¿Me había dormido sin darme cuenta y lo había soñado? Intenté racionalizarlo. Me repetía en la cabeza, te habrás confundido. Podría haber sido un sonido de la calle. Podría haber sido la televisión de un vecino. Pero nada encajaba. La casa está bien alejada, sin vecinos cercanos, y yo sabía diferenciar los sonidos interiores de los exteriores. Decidí hacer lo que haría cualquiera, levantarme y comprobarlo. Pero me lo tomé con calma. Saqué el móvil, abrí la cámara y lo dejé grabando, medio riéndome nerviosa, pensando que después acabaría sintiéndome estúpida. Caminé por el pasillo despacio, con ese silencio de casa grande que parece gritar.
La cocina estaba al final del pasillo, abierta, con la tenue luz natural que entraba por la ventana del fondo. Me acerqué y sentí que el corazón se me aceleraba de una manera que no tenía sentido. La cocina era normal. O casi. Los platos en el escurridor, la silla bajo la mesa, todo como lo había dejado. Pero hubo una cosa que me detuvo en seco. Una de las sillas, la de la esquina de la mesa, de espaldas a la pared, estaba girada. Totalmente girada hacia la pared. Como si alguien se hubiera sentado allí, de espaldas a mí, mirando la pared blanca. Y no era un accidente, no estaba mal colocada. La silla estaba recta, alineada, como si hubiera sido colocada así a propósito. Me impactó de una manera extraña. Un escalofrío me recorrió la espalda. La silla no estaba así cuando merendé antes. Y si lo estaba, ¿por qué habría convertido una silla en la pared? ¿Quién haría eso? Me quedé en la puerta de la cocina mirando aquella silla como si fuera a explotar en cualquier momento. No era más que un mueble, pero parecía emitir una presencia. ¿Sabes cuando algo ordinario se vuelve aterrador porque está fuera de lugar? Era eso. Mi mente empezó a hacerse muchas preguntas a la vez. ¿Por qué me habría llamado la voz de mi madre desde allí? ¿Por qué solo desde la cocina? ¿Y por qué aquella silla estaba de cara a la pared, como si alguien se hubiera sentado allí? Me acerqué despacio, cada paso con el corazón latiéndome más fuerte, hasta que me detuve a un par de metros. Allí había algo. No podía ver nada, pero el ambiente era diferente. Un aire pesado, como si la cocina se hubiera detenido en el tiempo. La luz de la ventana parecía más tenue. El sonido de la calle, antes lejano, había desaparecido por completo. Tenía el móvil en la mano, todavía grabando. Casi sin pensarlo, levanté la cámara y apunté a la silla. Y lo juro por todo, durante un segundo, solo un segundo, vi en la pantalla una sombra detrás de la silla. No tenía forma definida, era como si el aire estuviera distorsionado, como una ondulación en el cristal. Pero no duró mucho. Cuando levanté los ojos para mirar directamente, no había nada. La silla, la pared, la luz del sol, todo como antes. La grabación no mostraba nada. Pero lo vi. Sé que lo vi. Me golpeó. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, me di la vuelta y salí corriendo de la cocina, casi tropezando con la alfombra del pasillo. Me encerré en mi habitación y me quedé allí, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Ya no podía seguir fingiendo que solo era paranoia. Encerrada en mi habitación, empecé a sentir algo que no podía explicar, no era miedo ordinario. Era una mezcla de miedo y vergüenza, como si hubiera invadido un lugar que no era para mí. Como si supiera que lo había visto. Me senté en la cama, mirando la puerta cerrada, esperando cualquier ruido, cualquier señal de movimiento en el exterior. Pero todo seguía en absoluto silencio. La casa estaba tan silenciosa que se podía oír la aguja del reloj en el salón, incluso con la puerta cerrada. El tiempo pasaba lentamente, arrastrándose. Y yo ya no podía concentrarme en nada. No podía jugar, ni tocar el móvil, ni comer. Tenía la cabeza clavada en aquella silla. Esa sombra. Esa voz. Un par de horas más tarde, mi madre llegó a casa. La oí abrir la puerta, como de costumbre, y dejar caer el bolso con un ruido sordo en el suelo de la entrada. Salí enseguida de la habitación y fui directamente hacia ella, intentando parecer tranquila, pero me miró extrañada y me preguntó qué había pasado. Intenté contárselo de forma desenfadada, pero mi voz se quebró. Fue a la cocina conmigo y, por supuesto, la silla ya estaba en su sitio. Perfectamente colocada de nuevo en la mesa, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera yo podía entender si esto me aliviaba o me aterrorizaba más. Porque ahora, además de todo lo demás, parecía que aquella cosa sabía borrar huellas. Mi madre intentó tranquilizarme diciéndome que tal vez lo había soñado o me había equivocado de hora. Pero se dio cuenta de que no estaba bien. Estaba blanca, tenía frío y no podía dejar de mirar la silla, aunque estaba en su sitio. Aquella noche dormí mal, con la puerta de la habitación cerrada, la luz encendida y el móvil en la mano. Cada vez que empezaba a dormitar, era como si oyera pasos en la cocina, o el sonido de su voz otra vez, esa voz idéntica, pero con algo raro. Más lenta. Más pesada. Y entonces me despertaba. Al día siguiente, fui a comprobar de nuevo la grabación del móvil, y aunque sabía que la imagen de la sombra no había aparecido, empecé a notar un sonido de fondo que no había percibido antes. Era un sonido bajo y amortiguado que llegaba justo al final del vídeo, casi imperceptible. Tuve que poner los auriculares al máximo volumen. Era como un susurro,
pero no entendía lo que decía. Excepto, y esto me dejó helado, que el ritmo del sonido sonaba como una frase que se repetía. Algo con mi nombre. Y lo más extraño, sonaba como mi voz. Como si repitiera mi propio nombre sin darme cuenta. Puse el vídeo en pausa. Volví atrás. Volví a escuchar. Era como si una versión de mí mismo estuviera escondida en ese archivo, diciendo Ryan, Ryan. En bucle, cada vez más débil, más rasposo. En ese momento, me quedé paralizado. No era solo una voz que intentaba imitar a mi madre. Era como si algo quisiera ser yo. Me obsesioné con ese audio. Empecé a juguetear con el editor de mi móvil, intentando aislar el sonido, subir el volumen, aclarar las frecuencias. No soy un experto, pero me di cuenta de que la voz no procedía del entorno. Sonaba como si procediera del interior del propio micrófono, como si se estuviera grabando desde dentro del aparato. Y aunque sonara como yo, había algo raro en la entonación. Era como si me imitara a alguien que solo había oído mi voz una vez y ahora intentaba reproducirla, sin alma. Y entonces me di cuenta de algo, ¿y si esa cosa que me llamaba desde la cocina no estaba intentando atraerme? ¿Y si estaba intentando aprender a ser yo? Como si cada respuesta que daba, cada vez que interactuaba con ella, le estuviera enseñando más. No se lo conté a mi madre. ¿Cómo iba a explicárselo? La cocina me llamó con tu voz, ¿y ahora hay algo que intenta copiar mi identidad a través del micrófono del móvil? Yo misma no podía creer al 100% lo que estaba experimentando. Pero para asegurarme, dejé de grabar vídeos, saqué el móvil del dormitorio por la noche y empecé a dormir con un cuaderno al lado de la cama, anotando todo lo que pasaba, solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Durante las noches siguientes, no ocurrió nada inmediatamente. Pero el silencio en la casa cambió. Ya no era el silencio normal de alguien que vive solo. Era un silencio observado. Un vacío que parecía escuchar todo el tiempo. Como si hubiera dejado entrar algo. 4 días después, volvió a ocurrir. Era viernes, sobre las 8 de la tarde. Mi madre había salido a cenar con una amiga y yo volvía a estar sola en casa. Esta vez ya estaba un poco tenso, con toda la casa iluminada y la televisión encendida para no oír el silencio. Estaba en el salón, comiendo palomitas, cuando oí 3 golpes secos que venían de la cocina. No era el sonido de un armario cerrándose de golpe, era un golpe seco. Como cuando alguien golpea con los nudillos la pared o la mesa. Me levanté enfadada y me dirigí al pasillo, pero me detuve antes de llegar. No quería ir allí. Me quedé allí, escuchando. Silencio. El televisor del salón parecía lejano. Y entonces volvió. La voz. Más baja esta vez. Ryan, ven aquí un minuto. Solo que ahora, la forma en que hablaba era diferente. Era la misma frase de antes, pero con una entonación arrastrada, torpe, como si el que hablaba no tuviera práctica en formar palabras. Como un niño intentando imitar a un adulto. Era mi madre, pero no lo era. Me dio escalofríos. No contesté. No me moví. Me quedé allí, con el cuerpo tenso, como si cualquier paso pudiera delatarme. Lentamente, saqué el móvil del bolsillo para comprobar si mi madre me había enviado un mensaje. Lo había hecho. La hora era exacta, las 8:04. Hijo, ya me voy del restaurante. ¿Quieres que te traiga el postre? Solo conseguí teclear una palabra, sí. Pero quería escribir, corre a casa. Aquí hay algo. Permanecí allí casi 10 minutos, inmóvil en el pasillo, esperando el menor sonido, el menor movimiento. Pero no ocurrió nada. Ni puerta, ni pasos, ni voz. Como si, después de llamarme y no obtener respuesta, se hubiera rendido, peor aún, estuviera esperando. Cuando llegó mi madre, yo estaba sentada en el sofá, temblando por dentro pero intentando parecer normal. Enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. Me preguntó si todo iba bien y le dije, solo estoy cansada. Puso el postre en la nevera y se fue a duchar. Cuando entró en el dormitorio, fui a la cocina. Y entonces, todo estaba normal. Los platos en su sitio. La luz encendida. Pero otra vez, la misma silla, de cara a la pared. Fue como la primera vez. Solos. Alineado. Perfecto. Como si hubiera sido colocado allí con cuidado. Pero ahora había algo más. Algo pequeño, pero suficiente para impedirme respirar. Había un agujero en la tapicería de la silla, justo en medio del respaldo, como si algo la hubiera golpeado con fuerza. No era grande, pero estaba fresco. Fresco.
Me quedé mirándolo como si mi vida dependiera de entender lo que significaba. Sabía que no era una coincidencia. Era como una advertencia, una marca. Como si significara he estado aquí otra vez. Pero esta vez, dejé una firma. Esa noche, cerré mi habitación con llave, empujé la cómoda contra la puerta y dormí con la linterna encendida junto a la cama. La luz del techo estaba apagada, porque no quería llamar la atención, pero necesitaba algo de iluminación. Era una sensación horrible, como si toda la casa hubiera cambiado de propósito. Como cuando estás en un lugar conocido, pero sientes que pretende ser el mismo de antes. Y allí, en aquella oscuridad controlada, con solo la linterna vuelta hacia la pared, oí un sonido que me produjo escalofríos, una silla siendo arrastrada. Lentamente. Un largo raspado. Preciso. Como si alguien o algo la estuviera girando hacia la mesa. No me moví. No respiré. Me quedé allí con los ojos abiertos, sintiendo que mi cuerpo sudaba frío bajo la manta, sin valor para levantarme ni para mirar a otro lado. Al día siguiente, me armé de valor y se lo conté todo a mi madre. Absolutamente todo, de principio a fin. Por primera vez, sin filtrar nada. Me escuchó en silencio, con seriedad, y al final me dijo que, cuando era adolescente, ella también había oído cosas en aquella casa. No exactamente una voz, sino sonidos, sombras, la sensación de ser llamada por alguien que no estaba allí. Dijo que la habitación en la que yo dormía era la misma en la que ella dormía cuando tenía mi edad. Y que una vez soñó con una versión de sí misma sentada frente a la pared. Sin cara. Allí sentada. Inmóvil. Como si la hubieran puesto allí. Me quedé inmóvil. La imagen de la silla. La posición. Ahora todo tenía sentido. Pero no el tipo de sentido que alivia. Era del tipo que deja marcas. Después decidimos cambiarnos de casa. No fue enseguida, tardamos un mes, pero mi madre acabó aceptando que allí pasaba algo. Dijo que eran cosas viejas, energías que se pegaban a las paredes, y que a veces esas cosas copiaban a las personas que vivían allí. No por maldad, necesariamente. Sino por costumbre. Como si la casa supiera quién eres y, cuando no respondes, intenta llamarte, con su propia voz. Desde que nos mudamos, nunca he oído nada llamándome por mi nombre. Nunca he visto sillas de cara a la pared. Pero a veces, cuando la casa está demasiado silenciosa, sigo teniendo la sensación de que alguien va a decir, ¿Ryan? Ven un momento. Sigo pensando, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si, la primera vez, hubiera ido directamente a la cocina sin pensar? ¿Qué habría sentado en esa silla? Es más, ¿qué habría dicho si le hubiera preguntado algo? He oído historias parecidas por ahí, de voces familiares que llaman desde otra habitación, imitando a alguien que ni siquiera está en casa. ¿Es esto más común de lo que parece? ¿Alguien de aquí ha experimentado algo parecido, como que le llame a alguien que sabía que no estaba allí? Me llamo Evelyn, tengo 26 años y esta historia tuvo lugar a finales del invierno pasado, cuando empezaba a adaptarme a mi nueva rutina. Acababa de conseguir un trabajo a tiempo completo como ayudante de laboratorio en una clínica veterinaria a las afueras de Portland. Después de años compartiendo piso con compañeros de la universidad, por fin alquilé mi propia casa. Pequeño, de 2 plantas, un poco viejo, pero con encanto. Tenía ese olor a madera seca, escaleras que crujían y ventanas que no cerraban bien, pero para mí era el paraíso. Tranquila, en un barrio apacible, con altos árboles alrededor y un ambiente de independencia que nunca había sentido. Lo único que no utilizaba era el dormitorio de arriba, el de invitados. Siempre estaba cerrada, con las cortinas echadas. Al menos eso es lo que yo pensaba. La primera vez que noté algo extraño fue un martes por la tarde. Llegué cansado del trabajo, como de costumbre, entre las 6:30 y las 7 horas. Entré en casa, dejé el bolso, fui a la cocina, y cuando miré por la ventana del patio trasero, vi que la cortina del dormitorio de arriba estaba abierta. Un gran hueco, como si alguien hubiera corrido solo un lado. Me pareció extraño, porque recordaba claramente haberla dejado cerrada. No me gusta que entre la luz. La casa es muy fría y esa habitación no tiene calefacción. Subí a comprobarlo y, efectivamente, la ventana también estaba entreabierta. Cerré todo y eché un vistazo a la habitación, no había nada fuera de lugar. Lo achaqué al viento. O tal vez me había olvidado de mí mismo. Pero algo se me quedó grabado en la cabeza. Al día siguiente, lo mismo. Llegué a casa del trabajo, fui a calentar una lasaña congelada y, mientras fregaba el plato en el fregadero,
eché esa mirada automática por la ventana del jardín trasero. Y ahí estaba de nuevo, la cortina de la habitación de invitados abierta. Solo que ahora estaba del otro lado. Como si alguien estuviera jugando con ella. Esta vez subí más deprisa, el corazón ya me latía con más fuerza, y cuando entré en la habitación sentí ese extraño escalofrío, no solo la temperatura, sino el tipo de escalofrío que parece pegarse a la piel. La ventana estaba cerrada, pero la cortina estaba apartada, como si alguien se hubiera asomado y la hubiera bajado de todos modos. Nadie más que yo tenía llave de la casa. Yo mismo cambié la cerradura cuando me mudé. No había señales de robo, ni huellas, ni nada roto. Pero la sensación de que alguien había estado allí era imposible de ignorar. Al tercer día, decidí hacer una prueba. Cogí un viejo móvil que aún funcionaba, instalé una aplicación de cámara con sensor de movimiento y lo coloqué discretamente en la estantería de la habitación de invitados, medio camuflado entre unos libros. Apunté la cámara a la ventana y dejé la cortina cerrada, bien corrida. La programé para grabar solo cuando detectara movimiento y me puse a trabajar como si no pasara nada. Intenté no pensar en ello en todo el día, pero era imposible. Cada hora miraba el móvil esperando una notificación. Nada. Al final del día llegué a casa, subí corriendo las escaleras y, de nuevo, la cortina estaba echada. Solo por un lado. Fui directamente al viejo móvil, con la mano temblorosa. Había 3 grabaciones nuevas. Se me aceleró el corazón incluso antes de tocarlo. Me encerré en mi habitación, me senté en el borde de la cama y me puse los auriculares. La primera grabación fue breve, apenas unos segundos de luz entrando por la ventana. Ningún sonido, ningún movimiento claro. Parecía que el sensor se había activado por un cambio en la iluminación. La segunda también parecía banal, hasta que al final, casi imperceptiblemente, se oía un crujido seco, como de madera al pisar. No se veía a nadie. Pero el tercer vídeo, me dejó helado. Empieza con la cortina cerrada. Unos segundos después, se mueve. Lentamente, como si alguien la estuviera abriendo con mucho cuidado. Y entonces, algo cruza el campo de la cámara. No se ve bien lo que es, parece una sombra que cruza rápidamente de izquierda a derecha, en silencio. Lo rebobiné varias veces, lo puse en pausa, intenté verlo fotograma a fotograma. No parecía humano. Su forma era alargada, sus movimientos demasiado rápidos. Como si la cámara se hubiera congelado durante milisegundos en mitad de la toma, intentando seguir el ritmo. Lo más extraño era que no había ningún ruido. Ni pasos, ni el sonido de una ventana, nada. Solo el movimiento de una sombra y luego el vaivén de la cortina. Me quedé paralizado. No tenía explicación. No era el viento, no era un gato, no era una ilusión. Alguien o algo había entrado en mi habitación de arriba, a plena luz del día, mientras yo estaba trabajando, y había manipulado la ventana. ¿Pero qué había pasado? ¿Y cómo? La casa seguía cerrada. Las ventanas tenían cerraduras internas. Y no le había dado la llave a nadie. Lo primero que me vino a la mente fue, ¿hay alguien viviendo aquí? En el ático, en el sótano, no sé. Lo que ves en una película y piensas es absurdo. Pasé el resto de la noche con todas las luces encendidas, móvil en mano, y dormí en el sofá del salón, desde donde se veían las escaleras y la puerta de entrada al mismo tiempo. Al día siguiente, en lugar de ir directamente a trabajar, me levanté tarde y decidí registrar toda la casa, centímetro a centímetro. Empecé por el desván, que, por cierto, era minúsculo, apenas un espacio triangular lleno de aislante y madera vieja. No había nada. Luego fui al sótano. Y fue allí donde volví a sentir ese extraño frío. No el frío normal del ambiente, sino el que viene acompañado de un escalofrío seco en la nuca, como si alguien te hubiera pasado una mano helada por la espalda. La luz del sótano parpadeó una vez cuando la encendí. Y en cuanto bajé, vi que algunas cajas estaban fuera de su sitio. Cajas que yo mismo había apilado cuidadosamente cuando me mudé. Ahora estaban un poco torcidas, con las tapas giradas hacia los lados, como si alguien hubiera buscado algo dentro de ellas. No había señales de robo, ni pisadas en el suelo de cemento, pero el ambiente allí abajo era demasiado pesado. No me quedé mucho tiempo. Cuando subí, cerré todas las puertas interiores, incluida la de la habitación de invitados, y dejé la cámara en el mismo sitio. Pero esta vez puse otra, escondida en el pasillo de arriba, orientada directamente hacia la puerta del dormitorio. Si algo entraba o salía de allí, yo lo vería. Pasé el resto del día con un nudo en el estómago.
Esa noche soñé que la ventana estaba abierta. Solo que en el sueño, ya no era la habitación de invitados. Era la mía. Y fuera de la ventana, había una silueta observándome. Inmóvil. Como esperando a que reaccionara. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y corrí a comprobar mi viejo teléfono móvil. Las dos cámaras lo habían grabado. La de la habitación de invitados mostraba exactamente lo que yo esperaba, la cortina moviéndose sola hacia las 2 del mediodía y 23. De nuevo, sin viento, sin sonido, sin nadie visible. Pero la del pasillo, era diferente. Comienza con un pasillo vacío. Entonces, exactamente al mismo tiempo que el movimiento de la cortina, el picaporte de la puerta del dormitorio se mueve. 2 veces. Muy lentamente. Y luego, inmóvil cuadro a cuadro, se ve un hueco en la puerta abriéndose solo. Solo. Sentí que me fallaban las piernas. Rebobiné el vídeo varias veces, intentando encontrar una explicación lógica. Pero no la había. La grabación mostraba claramente que nadie había entrado ni salido por las escaleras. Sin embargo, la puerta del dormitorio se abrió. La cortina se movió. Era como si lo que había allí nunca hubiera venido de fuera. Como si hubiera estado dentro de la casa todo el tiempo. La idea me aterrorizó. Llamé a mi madre, que vive en otra ciudad, y se lo conté todo. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que era paranoia, pero lo único que me dijo fue, siempre has sido sensible a estas cosas. Quizá no estés sola. Eso me desarmó. No era eso lo que quería oír. Después de aquella conversación, decidí que necesitaba salir de allí, aunque solo fuera por un tiempo. Cogí algo de ropa y documentos y me fui a casa de una amiga, Lana, que ya me había ofrecido cobijo cuando quisiera. Me quedé allí unos 3 días. Le conté toda la historia, y al principio se rió, pensando que intentaba asustarla, hasta que le enseñé los vídeos. Me miró en silencio, con los ojos muy abiertos, sin pestañear. Al final, se limitó a decir, no puedes volver sola. Acordamos volver juntos el fin de semana, solo para recoger el resto de mis cosas. Pero cuando llegamos a la casa, algo me pareció diferente. La puerta principal estaba cerrada, tal como la había dejado. Pero había un ruido muy bajo que venía del piso de arriba. Como si hubieran arrastrado una silla. Me acerqué despacio, con el corazón en la boca, y Lana justo detrás de mí. El pasillo estaba helado, más de lo habitual. El tipo de frío que parece provenir del interior de las paredes. Cuando llegamos a la puerta de la habitación de invitados, estaba entreabierta. La cortina estaba abierta de par en par, la luz entraba a raudales. Pero lo más aterrador era lo que había en medio de la habitación. La silla de la esquina, ahora de cara a la ventana, y sobre ella, mi viejo teléfono móvil. No en la estantería donde lo había dejado. Encima de la silla. Como si alguien lo hubiera puesto allí a propósito, mirando hacia la ventana. La pantalla estaba apagada, pero claramente fuera de lugar. Me acerqué despacio y, al coger el móvil, me di cuenta de que se había grabado un nuevo vídeo. Pero no se había activado por el movimiento. La aplicación se había abierto manualmente. Abrí el vídeo inmediatamente, con las manos temblorosas. Lana estaba a mi lado en total silencio, mirándome por encima del hombro. El vídeo empezó con la habitación vacía. Unos 10 segundos de nada, solo la imagen de la cortina balanceándose ligeramente. Y entonces, algo apareció en el lateral de la pantalla. Una sombra, como si alguien muy alto hubiera pasado lentamente justo delante de la cámara. Pero eso no era lo más extraño. Era el final del vídeo. La grabación termina con la imagen temblando durante un segundo, como si alguien hubiera estado sujetando el móvil, y entonces la cámara gira como si la hubieran girado hacia adelante y aparece mi cara. Pero no era yo. Era algo con mi cara. La rigidez. Los ojos vacíos. La piel pálida, casi gris. Y entonces la imagen se volvió negra. Lana gritó en el acto. Casi me arranca el móvil de la mano. Me quedé helado. Eso, era imposible. Pero lo vi. Era yo. O algo que me imitaba. Lo que se movía dentro de la habitación de arriba no era solo una presencia. Era una copia. Un intento de convertirse en algo reconocible. Como si cada vez que salía de la habitación, cada vez que interactuaba, respondía o simplemente miraba, estuviera enseñando a esa cosa a parecerse a mí. A moverse como yo. A sonreír como yo. Y ahora utilizaba su teléfono móvil para demostrar que había aprendido. Esa misma tarde, Lana me ayudó a recogerlo todo y la casa se puso en alquiler.
nunca volví. Hoy vivo en otra parte, en una casa de una sola planta, sin ático, sin dormitorio libre y sin ventanas que den al vacío. Todavía conservo ese móvil, pero nunca más abro la aplicación. No quiero ver si hay vídeos nuevos. No quiero saber si lo que había allí sigue intentando ser yo. De vez en cuando paso por delante de los espejos por la noche, tengo la sensación de que el reflejo tarda una fracción de segundo más de lo debido en moverse conmigo. Y entonces recuerdo esa imagen. Ese vídeo. Esa versión de mi cara que no era yo. Puede que esa cosa ya no esté en la vieja casa, pero ¿y si ya no necesitara el espacio físico para seguir aprendiendo? A veces, cuando llego a casa del trabajo, la cortina de mi salón que siempre dejo cerrada está entreabierta. Y entonces me pregunto, ¿y si no fuera una casa encantada, sino una presencia que persigue a la persona, no al lugar? ¿Crees que es posible que algo aprenda a imitarte con solo observarte? ¿Y si un día ya no quieres ser tú, sino que quieres sustituirte? Me llamo Adrián, tengo 35 años y vivo solo en una pequeña y tranquila ciudad llamada Ashland, Oregón. Trabajo como programador remoto para una empresa de software. Para ser sincero, mi rutina es tan predecible que podrías escribirla en bucle en un calendario. Me levanto tarde, trabajo hasta tarde, apenas salgo. Mis días son básicamente una repetición de silencio y una pantalla de ordenador. No tengo lavadora en casa, el espacio tiene hasta cañerías, pero nunca he instalado nada. Desde que me mudé aquí hace un par de años, suelo lavar la ropa en una lavandería automática que haya 3 manzanas. Es una de esas de 24 horas, bien iluminada, con una vieja máquina expendedora, 2 bancos de plástico agrietados y un televisor sin sonido que muestra noticias locales a las que nadie presta atención. Siempre iba allí de madrugada, sobre las 2 o las 3 de la mañana. Es cuando siempre está vacío, y me gusta hacer cosas sin nadie alrededor. Cojo mi cesto, uso siempre la misma máquina, lo dejo lavando, me quedo en el coche escuchando música o jugando con el móvil, luego vuelvo, lo meto en la secadora, lo doblo allí mismo y me lo llevo todo de vuelta a casa. Y fue precisamente durante este ritual repetitivo cuando empezó lo extraño. Una noche, hace un par de meses, llegué a casa, tiré la ropa doblada en el sofá y no la guardé hasta el día siguiente. Cuando fui a coger una camiseta del montón, algo cayó del centro de la tela, una pequeña nota, doblada en 4. Papel amarillo, un poco envejecido, con una letra fina y torcida que nunca había visto. Y en ella, solo esto, deberías dormir menos. En aquel momento, me reí. Pensé que podría tratarse de una broma extraña, como si alguien lo hubiera dejado por error, o incluso un extraño intento de publicidad. Pero el papel estaba claramente usado, sin logotipo ni firma. Y la frase, se me quedó grabada. Deberías dormir menos. ¿Quién le escribe eso a alguien? No sonaba como una sugerencia, sonaba como una advertencia. Pero lo dejé pasar. Guardé la ropa, tiré la nota a la papelera y seguí con mi día. 2 semanas después, volví a la lavandería al amanecer, como de costumbre. No había nadie. Lo metí todo en la lavadora, esperé en el coche y volví a llevarlo como de costumbre. Solo que esta vez, cuando fui a doblar la ropa en casa, cayó otra nota. Papel diferente, más grueso. La misma letra. Nuevo mensaje, vigila la puerta principal. Entonces no pude ignorarlo. Me quedé allí con aquel trozo de papel en la mano, sintiendo que se me oprimía el pecho. Era como si alguien me estuviera observando. Pero lo suficientemente cerca como para saber dónde vivo. Lo suficiente como para saber cuál es la puerta principal. Di vueltas para comprobarlo todo, cerradura, ventana, mirilla. Nada fuera de lugar. Pero el miedo no provenía de algo visible. Era el tipo de miedo que viene de la certeza de que hay alguien invisible jugando contigo, haciendo pequeños movimientos para desestabilizarte. Aquella noche dormí mal. Cada ruido en la casa me hacía levantarme y mirar por la ventana. Pero lo peor fue saber que si quería evitar más multas, iba a tener que dejar de lavar la ropa. A la semana siguiente, me planteé si volver o no a la lavandería. Pensé en pedir prestada la máquina a la vecina de al lado, pero no conozco a nadie por aquí, una de las desventajas de vivir solo y apenas salir de casa. Así que acabé yendo de nuevo. Intenté cambiar de estrategia, fui un poco antes, hacia las 11 de la noche, y utilicé otra máquina, en la esquina opuesta a la que utilizo habitualmente. Mientras la ropa hilaba, me senté dentro, frente a todas las máquinas, a observar. Un par de aparecieron y se fueron al cabo de unos minutos. Ningún movimiento sospechoso.
Pero cuando llegué a casa y empecé a guardar la ropa, se me cortó la respiración en el mismo momento. Otra nota. Esta estaba doblada dentro de mi sudadera, bien escondida, como si hubiera sido colocada cuidadosamente. Y esta vez, el texto era más largo. ¿Crees que cambiar de máquina me detendrá? Las palabras parecían haber sido escritas con un bolígrafo más fino, y había una ligera presión en los trazos, como si la persona hubiera escrito con fuerza, con rabia o con prisa. En ese momento, no sabía qué era más inquietante, el contenido de la nota o el hecho de que alguien supiera exactamente lo que estaba haciendo, en tiempo real. No fue al azar. No era una coincidencia. Era alguien que estaba allí al mismo tiempo que yo. Alguien que podría haberme mirado a los ojos y yo ni siquiera me había dado cuenta. Después de esa tercera nota, mi mente se volvió un caos. Empecé a sospechar de todo el mundo, de la chica que limpia la lavandería, del tipo de la gasolinera de la esquina, incluso de un señor que siempre pasa con el mismo abrigo marrón y parece ajeno a todo lo que le rodea. Todas las caras se volvieron sospechosas. Puse una alarma nueva en la puerta principal, compré una cerradura adicional para la ventana del salón e instalé en mi teléfono móvil una aplicación que convierte cualquier dispositivo antiguo en una cámara de seguridad. Cogí un móvil viejo, lo configuré y lo dejé en el lavadero la siguiente vez que fui allí, escondido entre las revistas apiladas en un rincón. Quería ver si alguien rebuscaba entre mi ropa. Esta vez, me quedé fuera todo el tiempo, fingiendo estar en el coche, pero observando desde lejos. Solo entré a recogerlo todo al final. Llegué a casa y fui directamente a ver la grabación. La cámara lo captó todo, las máquinas en marcha, 1 o 2 clientes, pero nada fuera de lo normal. Entonces, en un momento dado, aparece un hombre. No entra por la puerta principal. Aparece por un lateral de la imagen, como si viniera del aseo trasero, un espacio al que nunca presté atención. Lleva una gorra negra, una camiseta oscura y camina despacio. Se queda mirando mi ropa en la secadora. No la toca. Se limita a observar. Se queda parado unos 20 segundos, como si estuviera eligiendo el momento oportuno. Luego se mete la mano en el bolsillo, saca algo, probablemente el ticket, y lo mete en medio de la ropa. Luego mira directamente a la cámara durante 2 segundos. Como si lo supiera. Me quedé helado en el sitio. No sabía si quedarme ahí mirando o ir tras él. No podía estar seguro de que me hubiera visto, pero su mirada, esa mirada directa a la cámara, me desconcertó por completo. Lo más extraño fue que, en ese momento, pensé que no me estaba mirando por casualidad. Él sabía que yo estaba mirando. Sabía que iba a verlo. Sentí que me estaba poniendo a prueba de alguna manera. Cogí mi teléfono móvil y me dirigí a la lavandería lo más rápido que pude, pero cuando llegué, el hombre ya no estaba. El lugar parecía normal, pero sabía que en algún momento había estado allí, de pie junto a mí, en silencio, esperando a que reaccionara. Después de aquello, no volví a pasar la noche en la casa. Volví a casa de un amigo, dejé allí todo lo que tenía y no volví hasta el fin de semana siguiente, cuando fui a recoger mis cosas. ¿Y sabes lo que encontré? Otra nota, por supuesto. Solo que esta no estaba dentro de ninguna ropa. Estaba pegada a la puerta principal, escrita con el mismo bolígrafo fino y torcido: deberías dejar de buscar. Y así llegamos al final de otro vídeo lleno de misterios e historias escalofriantes. Pero antes de irme, quiero saber, ¿cuál fue el momento que más te impactó? ¿Qué detalle te ha llamado la atención? Házmelo saber en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete al canal. Me ayuda mucho a seguir trayéndote vídeos increíbles. Y no te guardes este misterio para ti. Comparte este vídeo con tus amigos y rétales a que comenten también lo que piensan. Difundamos juntos el suspense. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, lo desconocido siempre está al acecho, esperando a ser descubierto. Hasta entonces, permanece atento, porque el próximo misterio puede estar más cerca de lo que crees.